Nagsimula kami sa simpleng biruan at asaran. Hindi nagtagal, sinapa ko na. Napikon ako eh. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco. Ya, ya, ya. Wala kayong mararating. Wala kayong lugar sa mundo. Ay, taga-Kugon man eh. Di ba taga-Kugon ka?